Buenas noches. Hoy estamos aquí en la casa de los hermanos y amigos, familia Ramírez, y hoy Dios me puso en el corazón eh, predicar no, enseñar cómo fue que el Señor me liberó del pecado. O sea, realmente lo que voy a explicar es en el momento en que Dios me revela a mí la salvación. Y en aquel entonces yo no sabía de qué estábamos hablando. Estoy hablando de noviembre del año 95. Y entonces, en ese tiempo, el pastor usó Levítico capítulo 1. Entonces vamos a leer no, lo voy a proyectar ahí. Sí, lo voy a proyectar ahí, para que lo veamos. Entonces, no, está en español. Entonces, realmente la cita es desde Levítico capítulo 1 hasta 9, pero para avanzar bastante, entonces voy a leer, digamos, creo que hasta el 4. Entonces dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y también a todas las personas que van a escuchar este audio y este video, y dígales: si alguno de ustedes, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Voy a leer hasta ahí. Este pastor, allá en noviembre del año 95, inició la explicación de cómo nacer de nuevo y utilizó para mí, ¿verdad? Para mí utilizó esta cita bíblica. Entonces yo puedo decir claramente de que la cita bíblica que Dios usó para salvarme es Levítico capítulo 1 y sobre todo el versículo 4, que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Le estaba contando fuera del video y del audio a Gerardo que en el año 94, aunque yo nací en un hogar cristiano evangélico desde siempre, y yo fui formado, digamos, en toda la que es la dinámica y la cultura evangélica cristiana de este país. Y pues yo había recibido toda la información de que nuestro Señor cargó el pecado en la cruz, que Él murió en la cruz, que derramó su sangre, y que pues que así soy yo, y que así era como yo era cristiano evangélico. Ni siquiera se manejaba el concepto de nacer de nuevo. Sí se manejaba el concepto de ser hijo de Dios, pero el concepto de ser hijo de Dios estaba más enfocado a que si usted asistía a la iglesia, pues ya era hijo de Dios, ¿verdad? Pero en el año 94, el Señor, por esas cosas que Él hace, y ahora lo entiendo mucho más, puso en mi corazón, por decirlo de alguna forma, como una oscuridad y una rebeldía contra Él. Porque
empecé a menospreciar eh, la palabra y entró en mi corazón, digamos, como una actitud de menosprecio por todo lo que mi mamá y los pastores me habían enseñado. Entonces yo decía, qué ridículo. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, cómo es que Él no resolvió este problema? Sí, pero no importa. Entonces, ¿qué decía? Que, que me empecé a menospreciar la palabra y todo lo que se me había enseñado y empecé a dudar de todo. Y para mí era ridículo lo que me habían enseñado. Pero eso fue parte de lo que Dios permitió para que yo mismo me confrontara a mí mismo. Bueno, no sé si es correcto lo que digo, pero lo que quiero decir es que mamá, que era ella, me influía muchísimo en mí, entonces ella estaba toda preocupada y me decía, hijo, pero ¿qué es lo que está pasando? No, mamá, eso es un ridículo. Jesucristo que murió en la cruz y que me salvó y me salvó de qué? Yo no entiendo. No, eso, ¿verdad? Y yo, digamos, en ese entonces tenía la responsabilidad de ser la figura de anciano en una iglesia donde participábamos y todo el asunto. La cosa es que, la cosa es que, eh, fue el inicio ya definitivo porque Dios ya quería salvarme. Entonces, primero lo que hizo fue botarme toda la mala enseñanza que tenía. Y la botó de esa manera, ¿verdad? No era que yo blasfemaba contra Dios y era apóstata. No, simplemente yo decía, no, esto no tiene ningún sentido. Pero inquieto, Jenny es testigo que yo buscaba respuestas, buscaba respuestas. Y algunos pastores famosos de este país trataron de ayudarme y yo les decía, no, explíqueme qué pasó ahí. Esto, sí, pero eso yo lo sé, no me llena nada. Y la gran sorpresa es que el año siguiente, aparece un siervo de Dios que viene de Corea del Sur y pasa casi todo, él llega en marzo del 95, pero pasa casi todo un año y hasta noviembre del 95, después de él invitarme repetidamente, Dios puso por fin eh, un corazón para escucharlo. Entonces fui a un seminario, en aquel entonces se llamaba una campaña evangelística. Y el pastor empezó y habló sobre Levítico capítulo 1. Y yo era sido lector de la palabra y leía mucho el Antiguo Testamento porque me gustaba mucho. Y cuando él mencionó Levítico, conectó mi corazón inmediatamente. Pero él lo leyó y yo no entendía absolutamente nada. Entonces, él usó una técnica muy bonita que a mí siempre me ha gustado y muy a menudo yo la uso. Y es que él fue dibujando un cuadro comparativo. Y entonces eso fue quedando muy claro en mí. Y entonces vamos a tratar de dibujar ese cuadro y lo vamos a ir llenando un poquito. Entonces me acuerdo que el pastor llegó y dijo, vamos a ver qué dice aquí. No entiendo que Entonces el cuadro que el pastor usó más o menos es así. Hizo no, aquí está pasando algo que, digamos que está esto, digamos que es esto. Vamos a ver. Ok, ya. Entonces él usó un cuadro así más o menos
Entonces puso, ¿cómo es? Puso una cosa así. Entonces él puso Nuevo, mm, Nuevo Testamento, Antiguo. ¿Qué pasó? Y limpié aquí, no sé qué pasó. Antiguo Testamento. Y él empezó aquí a rellenar. Entonces él dijo que, bueno, antes de eso, él explicó y dijo que algo muy importante. Él explicó y dijo que eh, el tabernáculo y la descripción del tabernáculo en todo el libro de Levítico era la bendición más grande que Dios nos había dejado a nosotros. Y que realmente era la manera en que nuestro Dios nos iba a unir a Él. Y a mí me impactó mucho cuando el pastor dijo que Jehová le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo porque he decidido morar en medio de mi pueblo. Y a mí me impactó muchísimo eso, pero muchísimo. Y entonces yo empecé a disfrutar la explicación de él y digo yo, qué bonito. Él hizo todo un proceso, un procedimiento, ¿cómo es? Una maqueta hizo, pero hizo algo que se podía, uno podía mirar el perdón del pecado. Entonces, a mí me pareció muy bonito. Él no me habló de la profundidad del pecado. Es interesante. Él no me habló de la profundidad del pecado. Porque la profundidad del pecado fue, digamos, con el crecimiento gradual en que yo ya asistiendo a la iglesia de la misión, fui creciendo, entonces pude conocer la profundidad del pecado. Pero en ese momento este pastor no habló de la profundidad del pecado y ahora entiendo perfectamente. ¿Por qué? Y ahora les explico por qué. Entonces él dijo, búsqueme ahí, cariño, la Biblia que yo tenía aquí, que usted se la llevó para no sé a dónde, búsqueme Levítico capítulo 1 para leer. Ahí la café, aquella. No voy a usar esta otra. En Levítico capítulo 1 dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Y a mí me impactó sobremanera. Me impactó sobremanera ese dibujo, ¿verdad? Todavía tengo aquí. Entonces dice que en Levítico capítulo 1 llega y dice, llamó, Levítico 1:1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque dice que Jehová habló con Moisés desde el tabernáculo. Moisés, es un profeta o es un siervo de Dios que Dios lo salvó y lo salvó. Simplemente lo salvó. Cuando digo lo salvó y lo salvó, lo que quiero decir es que no hubo derramamiento de sangre. A ver, no es que no hubo, sí hubo. Lo que pasa es que no dice, no está el testimonio de la salvación de Moisés, no está, sino que Moisés es el único que tenía acceso al lugar santísimo sin pasar por limpiarse el pecado a través de una expiación, de una ofrenda. Él entraba al lugar santísimo y ellos conversaban. ¿Ah? Y eso, ustedes no tienen idea cómo me gustó eso, pero no tienen idea, porque yo, desde niño, yo escuchaba y leía las historias de Moisés, y me impactaban sobremanera.
la escena de la zarza ardiendo, y eso a mí eso me gusta. Yo la leo y la disfruto como que si fuera la primera vez, ¿verdad? Entonces, a mí me impactó de que Moisés podía conversar con Dios en el lugar santísimo. Pum, 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 pum. Él entraba y ya, y conversaba con él. Sí, desde la zarza, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando nuestro Señor decidió morar en medio de su pueblo, entonces él le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que cuando de día yo me voy a, cuando yo estoy ahí en el tabernáculo, ellos sabrán que yo estoy, y si es de día es porque hay una columna de humo. Y si es de noche y yo estoy o yo llego, ellos saben que estoy porque hay una columna de fuego. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los hebreos? Porque los hebreos, y Dios dio la instrucción de cómo distribuir los hebreos. Eran 3 tribus a un lado, 3 tribus en otro lado. A ver, dice aquí, vamos a ver. ¿Ah? Sí, estaba, es que quiero que en el video quede vamos a ver cómo le hago. Voy a cerrar aquí un momento esta pizarra y voy a compartir la pizarra para que quede en el video el tabernáculo. Ahí está el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo es una figura rectangular y entonces en cada lado de ese rectángulo habían 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus y 3 tribus, eran 12 tribus. Entonces, realmente cuando la presencia de Dios aparecía, todo el pueblo lo podía ver, porque estaban en el desierto. Y la presencia de él era tan fuerte que si alguno había pecado, la conciencia lo acusaba inmediatamente. Entonces estaban desesperados por quitarse esa culpa. Entonces Jehová le dijo, no, si alguien quiere agradarme a mí porque no está bien conmigo, lo que tiene que traer es un sacrificio, una ofrenda. Y punto. Y el tabernáculo es interesante porque solamente tiene una puerta. Entonces, de esa manera, a mí me impresionó todo eso. Es que me impactaba porque como yo ya lo había leído, y entonces donde este pastor empieza a ponerle mucho entendimiento, yo estoy absorbiendo, ¿verdad? ¿Cómo es? Es que no quiero usar la palabra energía. Esa enseñanza tan reveladora que sale con fuerza de la boca de ese pastor y penetra todo mi corazón, ¿verdad? Luego doy detalles de qué fue lo que pasó con... ¿Qué fue lo que pasó? Perdón, sí. ¿Qué fue lo que pasó antes y después y durante? Porque Dios trabajó maravillosamente solamente conmigo. O sea, ese pastor solamente me predicó a mí. Entonces, claro, los hebreos eran impactados cuando llegaba él. Entonces, el que se sentía y no resistía la culpa, inmediatamente buscaba, según las instrucciones de la palabra, un cordero, para que el cordero cargara toda su culpa y él no morir. Porque las personas que se sentían culpables delante de la presencia de Dios sentían que se estaban muriendo. Dice, voy a morir. Aquí está Dios, voy a morir. Y entonces yo no quiero morir, que muera un cordero. Y entonces a mí me impresionó muchísimo eso. ¿Ah? Hasta el sacerdote. Entonces, la persona traía un cordero que tenía que tener un perfil que tenía que ser perfecto y tenía que ser macho, ¿verdad? Entonces, este hebreo tocaba la puerta del tabernáculo y el sumo sacerdote o los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, chequeaban la ofrenda y dicen, no, está perfecto, no, 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 traiga 8 porque está con la pata torcida, por decir algo, ¿va? O el cachito que le están haciendo no está recto, no está bonito, no se ve proporcional, o está muy flaco, o es tuerto, tiene que ser perfecto. Entonces había un filtro en la puerta. Entonces una vez que pasaba el filtro, entonces vamos a parar acá y vamos a hacer un dibujo.
aquí en esta pizarra. Y entonces, sí, no, ahorita abro un espacio para que entonces, voy a hacer un dibujo de qué era lo que realmente sucedía. Entonces el sumo sacerdote, siguiendo las instrucciones, no importa, no se preocupen. A mí me encanta que los audios queden así, porque la gente que está escuchando sepa. Hay un perro, están comiendo, hay interrupciones, y es una familia, porque la iglesia se reunía en las casas. Aquí es la iglesia, exactamente. Las dinámicas de la iglesia primitiva tienen que haber sido, o sea, un perro que se está sacudiendo como ese que acabamos de oír ahí. ¿Ah? Y huele a perro también. ¿Verdad? Qué bonito. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el hebreo, ¿verdad? Que llegaba. Vamos a ver qué pasó. ¿Ah? No, mentira. No, no se preocupe, no se preocupe. No pasa nada. El hebreo, ¿verdad? Que llegaba porque se sentía triste, ¿va? Porque, ¿qué era lo que tenía? Estaba siendo acusado porque tenía en su corazón el pecado. Tenía el pecado. Entonces, tenía que traer una ofrenda. Voy a hacerla con el dedo aquí para no fallar tanto. Vamos a hacer un cordero aquí rápidamente. Vamos a ver cómo me sale este cordero. ¿Verdad? Ese no es perfecto, pero es un cordero. Entonces, tenía un par de ojillos y no sabía que iba a morir. Entonces dice la palabra de Dios, siguiendo ahí Levítico capítulo 1, que tenía que ponerle las manos en la cabeza del cordero. ¿Verdad? Entonces, el sumo sacerdote estaba aquí. El sumo sacerdote estaba aquí, dando las instrucciones. Y él estaba escuchando las instrucciones, ¿verdad? ¿Mm? Sí, no el sumo sacerdote, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Dice que le era expiado el pecado. La palabra expiación tiene dos significados. Una es que se trae un sustituto y que ese sustituto carga la culpa. Eso es expiación. Entonces, una vez que el pecado pasaba, ¿verdad? Una vez que pasaba el pecado por esta unión, porque dice que los dos eran uno solo. Entonces, la palabra que decía que era la palabra de Jehová tenía tanto poder que el pecado tenía que, esto es el borrador, el pecado se limpiaba y pasaba por esas manos, ¿verdad? Y al pasar por esas manos, pasaba al cordero, pasaba aquí al cordero. Entonces esa persona ya era libre del pecado. Entonces seguían las instrucciones. Si usted lee en Levítico capítulo 1, decía que el sumo sacerdote le dice, toma su espada y degóyelo, porque tenía que morir, ¿verdad? Entonces el mismo hebreo degollaba la ofrenda y derramaba toda su sangre. Y era recogida, la sangre era recogida. Y ya está feliz. Entonces le cambiamos aquí la boca y entonces cambiamos aquí los ojos y no sé cómo vamos a hacerlos. Perdón, vamos a... sí, correcto. Ajá, correcto. Ese no iba. Entonces, ya estaba feliz, ¿verdad? ¿Mm? Porque ya no tenía pecado. Era limpio del pecado. Entonces se cumplía que Jehová le dijo a Moisés, la paga del pecado es la muerte. ¿Mm?
Entonces, claro, cuando este pastor, que es el sobrino del pastor Park, que ahí tiene un nombre coreano que yo no me acuerdo. No. Entonces, cuando este pastor hacía todos estos dibujos, a mí me quedó sumamente claro, ¿verdad? Entonces, voy a terminar este audio aquí. Vamos a abrir un espacio para preguntar. Y porque es importante. Entonces voy a parar aquí un momento. Paro acá. Paro acá. Salvo. Y paro acá. Y voy a parar aquí este video. Y